Directamente referirme a lo que tiene que ver con el proyecto y tratar de enmarcarlo en lo que es el antecedente o los antecedentes normativos que nos llevan a ese proyecto, explicar un poco por qué el proyecto, por qué dice lo que dice, por qué llega en este momento. Y espero, en la última etapa, después de comentar también en qué estado está hoy el amparo judicial que presentamos en favor de Yamenk, no en favor de todos, lamentablemente, pero sí en favor de Yamenk y de Floppy, que es su compañera de sobrevivencia, tratar de enmarcar un poco en ese derecho animal y en esos derechos de los demás animales, sin emocionarme, espero, qué objetivos y qué intenciones tenemos con este proyecto. En cuanto al proyecto en general, el objeto, la finalidad del proyecto es prohibir y sancionar, tan simple y tan complejo como eso. Prohibir prácticas, prohibir actividades que vienen desarrollándose desde hace muchísimo tiempo, que vienen naturalizándose, que se vienen reproduciendo a través de las generaciones, que los chicos y las chicas las ven, las aprenden, las reproducen, y no necesariamente en los acuarios, a veces en la vía pública, y ahí es donde viene una ventana emergente. Hace poquito vi en redes sociales un video en un acuario de México, donde un entrenador o cuidador se subía en la espalda o lomo de un lobo marino. Y a los pocos días vi, publicado por, creo, su propio padre, el video de una nena de no más de 4 o 5 años en la vereda, en Brasil, queriendo subir a la espalda de un lobo marino, pero que estaba en estado silvestre. Obviamente que el lobo se defendió, a la nena no le pasó nada porque el padre estaba presente, pero si eso no me marca que no educan, sino que propenden a la imitación, a la violencia y a la cosificación de los demás animales, yo por lo menos no necesito más prueba. En relación a esas prohibiciones y sanciones, el proyecto lo que trata es de prohibir la exhibición de esos animales en espectáculos, el cautiverio, el encierro, esa tortura de la que hablaba Elena hace un ratito. Y se tiende o se propone sancionar, tanto administrativa como penalmente, tipificando conductas penales, por eso la ley es complementaria en caso de que sea ley, del Código Penal de la Nación, tipificando el incumplimiento de esas conductas que ya fueron prohibidas por la misma ley. Sí es cierto que hay una excepción, y creo que es la excepción razonable, que los establecimientos que mantengan bajo encierro animales marinos silvestres únicamente y demostradamente tiendan a su rehabilitación para la liberación en el medio natural. Únicamente en el caso que eso fuese imposible, con dictámenes de expertos, a través de la interdisciplina y demás, el traslado a un santuario, a un centro en el que puedan vivir en libertad o semilibertad, respetándose las necesidades de ese individuo y de la especie a la que pertenece ese individuo. Algo que está absolutamente alejado de cualquier centro, entre comillas, de rehabilitación existente hoy, al menos para animales marinos silvestres. Eso es algo interesante, que incluso lo hablamos en su momento con Ricardo Ferrari, el hecho de que la ley contenga una definición de qué es un santuario. Porque muchas veces se habla de santuario, pero no se sabe qué es un santuario. Entonces tratamos de definir de una manera genérica, pero limitando las posibilidades, qué era un santuario. En esa definición participamos muchos, en cada uno de los artículos participamos muchas personas. Recuerdo que tuvimos un intercambio incluso para hacer crecer esa definición con María José, que está acá presente y que es parte del equipo judicial Sandra. Y dentro de esas prohibiciones, además de la exhibición y el cautiverio, entra
lo que veíamos recién en las imágenes, la utilización del material genético. Se puede modificar, se pueden retocar las palabras, se puede limitar, se puede debatir todo lo que está en el proyecto, no el eje, no la naturaleza, no el espíritu de ese proyecto, y lo que queremos evitar es que se sigan reproduciendo animales que ya están en cautiverio para que después tengan la excusa de decir nacieron en cautiverio, no se los puede liberar. Y obviamente que no se explote de esa manera sexual a los que ya están en cautiverio, que es lo que se veía en el video de SeaWorld y es lo que se hace con Yameng, aunque no existan videos públicos de Yameng, sí está reconocido por la empresa Mundo Marino, que es una sociedad anónima comercial. Lo aclaro porque al lado de la fundación, que tiene otro objetivo, la empresa comercial es la que pone en funcionamiento el establecimiento. Esa práctica se realiza con Yameng y Yameng de hecho tiene hijos en otros lugares del mundo, nacidos en cautiverio, que no conoce, que no conocerá y que seguramente no serán liberados. En cuanto a las tipificaciones penales, tienen que ver con esas prohibiciones. Quien mantenga en cautiverio animales marinos silvestres incurrirá en uno de los tipos penales. Quien los utilice en la exhibición, en espectáculos, también, aun cuando sea una exhibición pasiva. ¿Qué quiere decir exhibición pasiva? Que simplemente los exhiban. Un zoológico es eso. Un zoológico muchas veces tiene, o la mayoría de las veces tiene exhibición pasiva. Ver a un orangután detrás de una reja o detrás de un vidrio, los que son un poco más modernos. Nunca le preguntamos a ese ser si quiere ser visto atrás de una reja, atrás de un vidrio. Y la verdad es que es difícil entender cómo los animales terminan pagando con la libertad y hasta con su vida, ni hablemos de la dignidad, solo por el hecho de haber sido, en algunos casos, que son los mínimos, rescatados de una situación de vulnerabilidad en la naturaleza. Los antecedentes de este proyecto son muchos, antecedentes normativos me refiero. En Argentina tenemos varias leyes, aunque no sean las más utilizadas por ahí o las más conocidas. 14.346 es una ley del año 1954, la famosa ley Benítez, no ley Sarmiento, que es la anterior, que está vigente, según algunos, que sanciona los actos de maltrato y de crueldad contra los animales, pero sobre todo los considera víctimas. Víctimas no pueden ser las cosas. En 1981, si no me equivoco, se sanciona la ley 22.421, que es la que nos obliga a todos los habitantes de la nación a proteger y conservar la fauna silvestre, que también, la misma ley lo dice, habita el territorio de la nación. La ley de conservación de la fauna silvestre, mal llamada o mal considerada ley de caza, porque la caza es la excepción, considera habitantes a la fauna silvestre. Otra razón para decir que no son cosas. Yendo directamente a lo que son los animales marinos, voy a tratar de resumir 5 o 6 normas o explicar brevemente 5 o 6 normas que tienen que ver directamente con el proyecto, que tienen que ver con la progresividad en el reconocimiento de derechos que buscamos con este proyecto, pero que además, y eso es lo que entendemos, por lo menos nosotros, nacen de la situación de Yameng. Por eso, si bien el proyecto es para todos los animales marinos silvestres en cautiverio, aves, mamíferos, reptiles, la situación de Yameng está íntimamente vinculada y por eso terminó decantando el nombre de Ley Yameng. En 1995 se dictó una resolución por la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, que es la 351 del año 95. Por esa resolución se prohibió la caza, captura o apropiación en tránsito de cetáceos y pinípedos, sin distinguir, es decir, lobos marinos, elefantes marinos, cetáceos, delfines, orcas. No se distinguió dentro de cada uno de esos grandes grupos.
¿Por qué digo que tiene que ver con Yameng? Porque Yameng fue capturado, secuestrado, encerrado, ingresado en un oceanario, según la versión del oceanario, rescatado, en 1992. No es casualidad. También en 1995 se dicta un decreto en la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con la reglamentación de la ley de pesca y que se vincula con la reglamentación también de estos establecimientos. Y hay un artículo muy particular, que voy a leer la parte que me interesa de ese artículo. Dice, en el caso de ejemplares provenientes de varaderos y capturas accidentales, no de capturas intencionales, solo podrán ser ingresados a un oceanario para su rehabilitación y en ningún caso podrán ser entrenados con fines recreativos, educativos ni comerciales. Eso lo dijo un decreto reglamentario de la Ley de Pesca en la provincia de Buenos Aires en el año 95. La situación de Yameng ya estaba siendo conocida, ya estaba el debate sobre si fue rescatado, si fue capturado. Y había dos antecedentes a Yameng: Milagro en 1985 y Belén en 1988. Nada es casualidad, nada es coincidencia. En ese progreso normativo tenemos la Ley 22.052, que es del año 1998. Por esa ley nacional, en todo el territorio se prohíbe la caza o captura a través de redes o por el sistema de varamiento forzado, es decir, forzar que los cetáceos o que las orcas, en este caso, porque la ley se dirige solo a las orcas, caigan en un varamiento. Otra coincidencia más, las coincidencias para mí, o las casualidades en realidad, no existen. La ley se dirige solo a las orcas. El caso de Yameng seguía generando normativa nacional, provincial, seguía generando debate. En 2002 tenemos la ley 25.577, esa amplía el espectro de los sujetos protegidos y ya de las orcas pasa a los cetáceos en general. Y luego viene una resolución en el año 2003 que tiene que ver directamente con el caso de Yameng, que es la que evita que Yameng sea absolutamente cosificado y considerado objeto de comercio y evita la exportación de Yameng. En esa resolución, Carlos Merenson, que era en ese momento el secretario de Ambiente, negó la exportación, dijo que Yameng no era propiedad de Mundo Marino y ahí quedó claro que era el Estado Nacional quien debía velar por la salud, por la integridad y por la vida de Yameng. Más acá en el tiempo, ya en el 2021, tenemos una resolución de este ministerio que está, digamos que es el actual Ministerio de Ambiente y Desarrollo, que crea la red federal de varamientos o de ayuda a los varamientos en casos de fauna marina silvestre. ¿Y qué es lo que dice en uno de sus artículos? Que para el caso de ejemplares de fauna marina proveniente de varamientos, vuelvo a hacer la conexión con Yameng, según el discurso de la empresa que dice que fue encontrado varado, resulta obligatorio para todos estos centros de rescate y rehabilitación la restitución de la fauna marina al medio natural. 2021 y todavía estamos esperando que haya un plan para restituir a Yameng. Por eso, por todos estos antecedentes, por la situación en la que Phil Demers nos mostró a Yameng, tuvo que venir un canadiense con un dron para que veamos esas imágenes de Yameng letárgico, inmóvil, sin fuerza. Por eso es que decidimos no solo impulsar el proyecto, sino a la par del proyecto impulsar una acción de amparo. El bien jurídico en ese proyecto es la propia vida de los animales. Es la salud, la integridad física, psicológica, emocional. Me dirán emocional, sí. La salud emocional de los animales silvestres o no, cautivos o no cautivos. Los animales tienen, como nosotros, una salud emocional, o es un ámbito, una dimensión que es parte de esa salud integral.
y el propio Oceanario la reconoce. Cuando hace sus informes, habla de la salud emocional de Yamenk. En cuanto a la acción de amparo concretamente, voy a ser lo más breve posible. Tenemos apenas un inicio, pero un inicio con muy buenas noticias o con muy buenas perspectivas sobre todo. La acción de amparo fue firmada por 17 personas, o sea que es un amparo de carácter colectivo desde la parte de las personas humanas que lo impulsan, no colectivo en cuanto a los sujetos a los que intentamos proteger, que son Yamenk y Floppy en principio. Está radicado en el Juzgado Federal de Dolores, que por competencia es el más cercano a San Clemente, que es donde está Yamenk cautivo. Y el expediente cuenta ya con un dictamen del Ministerio Público Fiscal que se hace cargo y hace suyos varios de los argumentos que expresamos y que aconseja que ese amparo sea tramitado, que no se rechace, por lo menos en un principio. Reconoce que los animales ya desde el caso de la orangutana Sandra son sujetos de derecho y en eso no hay discusión. Reconoce la legitimación de estas personas, insisto, somos 17 de diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires y hasta de otras provincias, así que aconseja que esa legitimación sea tenida en cuenta. Y también ese dictamen del Ministerio Público Fiscal, yo sé que es algo técnico, pero que es importante en este trámite, aconseja que la jurisdicción que tramite ese amparo sea la jurisdicción federal, porque está involucrado el Estado Nacional. Por esto que contaba recién. Esto que decía recién, que el Estado Nacional desde sus propios actos ha reconocido que es el responsable de cuidar y velar por la salud de Yamenk desde su captura hasta hoy. Sí es cierto que también hay un informe que tendrá que contestar ese Estado Nacional, el Ministerio de Ambiente, y que será, en principio, yo entiendo dos alternativas: apoyar lo que pedimos u oponerse. Veremos cuáles son las alternativas o cuál es la alternativa que elige el Ministerio y cuáles son los fundamentos. Eso es como noticia, digamos, sobre la cuestión judicial respecto a Yamenk y Floppy. Y por último, para ir cerrando esta parte, quiero darle un marco en lo que es el derecho animal como rama jurídica y los derechos de los demás animales como derechos subjetivos que cada uno de esos animales tiene. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de los demás animales como cantidades. Digo, cada pez que está en una pecera o cada pez que está en el mar es un individuo como somos cada uno de nosotros. Sin embargo, a los peces los juntan con redes, con medio mundo, los cargan en barcos, los venden por tonelada o por kilo. Y eso pasa con casi todos o con casi todas las demás especies de las que el hombre se ha ido apropiando. La verdad es que Argentina es un país bastante particular, ha crecido muchísimo lo que es el derecho animal, las personas que estamos detrás de ese derecho animal como rama jurídica, el activismo. Sin el activismo, el derecho animal tampoco sería lo que es en Argentina. Esto es parte de activismo, más allá de que estemos hablando de cuestiones jurídicas o de normas. Y yo siempre digo algo cuando hablo del derecho animal, y es: el derecho animal no viene a decirle a los demás seres humanos cómo tienen que vivir sus vidas. En todo caso, lo que queremos decir es a quienes tenemos que empezar a incluir y respetar. A quienes tenemos que empezar a considerar jurídicamente también un otro. Y es bastante particular también esto de espantarnos como sociedad cuando vemos imágenes de delfines masivamente masacrados en Taiji, Japón, o cuando nos enteramos de Rusia, que utiliza o entrena delfines para ser de armas en una guerra, o de espías. Y la verdad es que tenemos dos centros de cautiverio
en medio del territorio nacional. De la misma manera que nos indignamos por eso, deberíamos como sociedad indignarnos por ese cautiverio y por esos animales encerrados. Que por una cuestión de belleza, que es el único pecado que los animales, cualquiera sea la especie, han cometido es o ser bellos, o ser fuertes, o tener algo que al ser humano le interesa para hacer comercio. No hay otro motivo para tenerlos encerrados. Y los animales, particularmente los marinos, cuando están en su hábitat, pueden llegar a tener algún comportamiento, y lo hemos visto, y nos encanta verlo, como los que se les obliga a hacer algunos, no digo todos. Una orca se la ve saltar en el mar abierto, pero salta cuando quiere, salta porque quiere, siempre tiene un motivo, una causa, y no lo hace para entretener a las personas que están sentadas en una grada para aplaudir y que previamente pagaron un ticket. Esa es la enorme diferencia que hay entre ver una orca en libertad y ver una orca que ya no es casi una orca en cautiverio. A Yameng hay que enseñarle de vuelta a ser orca. Eso es parte de lo que siempre explicamos cuando nos preguntan, ¿y es posible después de 32 años? Sí, es posible. Lo que pasa es que siempre se dijo que no se puede. Siempre se encontraron las excusas para decir, va a contaminar a otros, va a enfermar a otros, es un riesgo zoonótico. Digo, la pandemia nos enseñó que nosotros también somos un riesgo zoonótico y somos de los riesgos más grandes que tiene el planeta. Cuando vemos las definiciones, Elena se refería a la RAE y el tema del cautiverio, yo busqué las definiciones de estas diferencias que hacen las empresas y la industria, ¿no? No se llaman zoológicos, se llaman oceanarios, se llaman delfinarios, se llaman acuario. Es lo mismo, son lo mismo. Lo que cambia es la víctima que está dentro. Son lo mismo. Es más, la RAE no tiene una definición, o yo no la encontré, de oceanario. Sí de delfinario, sí de acuario y sí de zoológico, que son lo mismo con distintas especies, pero no tiene una definición de oceanario. Y, mundo marino se llama oceanario y desde los gobiernos locales, provincial, municipal y hasta el gobierno nacional, lo trata como oceanario. Y esto tiene que ver con eso de no querer reconocer a las demás especies y a los demás individuos como personas. ¿Por qué? Si es una cuestión cultural, que después sociológica, que después pasa a la norma. No hay mucho secreto en eso. Hago un paréntesis con eso. En el amparo no se está pidiendo como eje principal del amparo que sea declarado Yameng persona. Entendemos que ya es persona. Sí que se lo considere sujeto de derecho, que es la calidad que el derecho tiene que reconocerle y que nosotros la asumimos como poseída por Yameng y por todos los demás. En un acuario, en un zoológico, en un oceanario, en un delfinario, no hay nada de natural, no hay nada de casual, no hay nada de coincidencia. Todo es intencional, todo es pensado, y todo lo que pasa ahí adentro y todo lo que hay ahí adentro está pensado para los visitantes de una forma que puedan ver y obtener y comprar todo lo que quieran y les ofrezcan, y pensado por y para los dueños, que son generalmente empresas comerciales, y pensando en esos animales que están cautivos como simples objetos que tienen que pagar con sus vidas y con su libertad, los medicamentos que le dieron en algún momento, el alimento que le dan, que les cambia absolutamente la forma de ser y la personalidad. Cerrando, las vidas de los demás animales valen por sí mismas, son un fin en sí mismas como son las nuestras. Esto es parte de la discusión filosófica y ética que ha venido desde hace décadas y siglos. Los animales son un fin en sí mismos. No tenemos por qué convertirlos en un fin nuestro.
Y las 3 frases finales que las dijo Elena y las voy a repetir es que la esclavitud no educa, el cautiverio no conserva a nadie y la explotación no protege. Lo único que pasa adentro de un oceanario o de un zoológico es esclavitud, explotación, cautiverio, tortura, y la tortura es violencia. Si queremos erradicar de verdad la violencia en todas sus formas, tenemos que terminar con el cautiverio de animales. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Trigo, por sus palabras.